Hola, hola. Estoy de vuelta. Me tomé unas pequeñas vacaciones del podcast. Creo que energéticamente lo necesitaba y he pasado una temporada de crecimiento personal, de introspección y de mucho aprendizaje, muchos updates, como les digo yo. Así que vuelvo rapidito. No sé qué tiempo me demore con este episodio, pero quería pasar por acá para darles un update de algunas cosas que he ido aprendiendo y reflexionando en este tiempo. Obviamente Navidad, Año Nuevo, las fiestas fueron una época a full, intensa, hermosa, porque para nosotros fue reescribir muchas historias como familia, poder vivir algunos momentos y cosas que no habíamos vivido antes. Tuvimos visita de familia de fuera y fue una Navidad hermosa, fueron unas fiestas hermosas, fue un diciembre increíble. Pero muy intenso emocionalmente y de crecimiento personal. He estado trabajando muchísimo en varios cursos que estoy tomando. Me encanta estudiar. Yo creo que aparte de este trabajo que hago ahora, mi trabajo ideal sería que me paguen para estudiar. Literal, sería completamente feliz estudiando de 8 a 5 sin ningún problema. Y además en línea, o sea, no tengo ni que asistir. Entonces no tengo ningún problema con eso. Em, Pero sí, he estado estudiando muchísimo, estoy terminando mi maestría de terapeuta holística y es un estudio largo, dedicado, porque estoy alcanzando los niveles de maestra en muchas de las prácticas que más me han encantado y me han ayudado en la vida. Entonces es un trabajo muy profundo, muy de introspección y de aprender y de estudiar muchísimo. Así que estoy feliz y me encanta lo que estoy haciendo, pero claro, eso toma un montón de energía, mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, estoy en un momento de poner en práctica los niveles que he terminado ahora de 21 días de autosanación en algunas prácticas e inclusive 33 días en las prácticas de autosanación en registros akáshicos. Así que es intenso y hermoso porque aprendo tanto. Y estoy feliz porque todo eso lo voy a seguir utilizando y trabajando en las sesiones que doy, en las clases de breathwork en vivo y en los cursos que creo. Así que es hermoso. También estoy estudiando un curso de manejo de trauma y cómo tratar el tema de los traumas que todos tenemos. Y ese sé que es un tema controversial porque cuando he hecho posts al respecto tengo comentarios como que no todos tenemos traumas y lamentablemente debo decir que sí, todos tenemos, no son tan intensos todos, pero sí tenemos. Pero ese será un tema para otro episodio. Pero volviendo a la intención que tenía de este episodio inicialmente es eso, básicamente contarles que me tomé unas vacaciones porque necesitaba un montón de introspección, de tiempo para asimilar muchas lecciones, muchos updates. Y uno de los updates que más me llamó la atención y de los que más aprendí el año pasado fue de mi lesión de la rodilla. Uno cree que uno se daña la rodilla y bueno, le operan, va a rehabilitación y continúa y todo bien. Pero no ha sido tan así, o por lo menos para mí no fue así. Porque para empezar yo era una persona muy activa, muy activa, muy entrenaba 6, 7 días a la semana. Entre esas daba clases de entrenamiento de yoga y Buri Yoga, que son clases muy demandantes físicamente, además de que corría y tenía mis entrenamientos y mis metas para completar carreras y cosas que quería hacer este año. Y de repente primero llegó el COVID y después de eso me quedé con un desgaste físico muy grande, lo cual me llamó mucho la atención porque no me esperé eso. O sea, pensé que sí, ok, me daba este virus, esta enfermedad y estaba en reposo y pensé que porque era jovencita, no me iba una polluela, no me iba a pasar nada, pero literal pasé en cama y no funcionaba at all, o sea, no me servía la mente, físicamente no tenía energía, no tenía la vacuna, obviamente, entonces esto fue al principio del año pasado, entonces todavía no había el tema de las vacunas de acá y eso sí me golpeó muchísimo. Cuando terminé el proceso,
empecé a entrenar, creo que fue 2 semanas de entrenamientos. Y claro, yo empecé a entrenar casi como había estado entrenando antes. Obviamente sí le bajé la intensidad, pero tenía expectativas súper altas, porque además yo entrenaba muchísimo y tenía ya un nivel de masa muscular que a mí me resultaba. No es competencia con nadie, no es compararme, no es ponerme como que qué bestia, yo soy lo más, no. Pero para mí era la vez que más fit he estado en mi vida. Entonces era un momento hermoso porque nunca me había visto así, ni siquiera cuando era adolescente. Entonces todo bien, estaba feliz, dije, bueno, vuelvo a entrenar, empecé a entrenar 2 semanas y vino mi cumpleaños y me lesioné justo el día de mi cumpleaños. Ese día en el hospital no tuve la asesoría que necesitaba y no me dijeron que ese momento me tenía que operar. Luego ya me vieron otros médicos, me dijeron que sí tenía que operarme, pero una historia larga la cuento brevemente. No supieron tratarme bien, no eran los médicos adecuados para el caso, entonces me operaron de algo totalmente diferente y lo que tenía era sí había un daño en los meniscos, que fue lo que me operaron inicialmente, pero también tenía afectada la rótula y tenía roto el ligamento cruzado. Entonces no me arreglaron para nada eso, solamente fue un pequeño arreglo de los meniscos y ya. Empecé a hacer rehabilitación y en la rehabilitación literal me trataron como si fuera un deportista, como si fuera un futbolista. Entonces empecé, y solo porque le dije, claro, yo que era profe de yoga y de ejercicios y de fitness y que hacía todo eso, entonces me empezó a tratar como que si yo estuviera en un rush, súper apurada para empezar a dar clases. Y la verdad que no. Pero bueno, yo seguí las instrucciones y tampoco es culpar a nadie, pero el tratamiento o la rehabilitación que hubo después fue muy exigida. O sea, yo estaba saltando, estaba corriendo en la caminadora, me mandó a hacer bici, o sea, muchas cosas que pensé que era posible y que me hacía hacer en las rehabilitaciones, aún con dolor, pero me hacía hacer y tenía el ligamento cruzado. Entonces, viendo esto, después de como 3 meses, se me hinchó la rodilla terriblemente, no podía caminar una semana X y fui a una segunda, el Santi, mi novio, me dijo, vamos amor, vamos, porque esto no es normal, o sea, no deberías estar así, o sea, ya te operaron, ya deberías estar bien, vamos a una segunda opinión. Y fuimos a una segunda opinión, me hicieron una resonancia y tenía el ligamento cruzado dañado. Entonces entré a operación urgente porque no era bueno que eso siga pasando. Había un montón de fibrosis, artrosis, no sé cómo era, no sé. El punto es que tenía un montón de daño y me tuvieron que poner un injerto de cadáver, tuvieron que hacer un trabajo súper complejo porque lo de la rodilla fue peor de lo que pudo haber sido inicialmente. Entonces ahí sí me dijeron, esto tienes que cuidarte 8 meses para que esté bien por lo menos, pero de aquí a que estés como que normal, 1 año. Entonces, considerando que yo ya estaba como 4 meses antes de eso ya lesionada, mi vida cambió totalmente, porque aún después de la operación, esta operación fue mucho más dolorosa que la otra. Y, por ejemplo, tenía previsión de doblar la pierna o de estirar la pierna o de hacer ciertas cosas hasta ciertos grados, porque el injerto tiene que adaptarse y hacerse parte de mi pierna, de mi hueso. Entonces, no puedo aún hacer cosas físicamente de subir gradas, por ejemplo. No puedo subir con las 2 piernas, tengo que subir con una y bajar con una. Entonces, todo eso parece que no es mucho y tampoco es con esto quiero hacerme la víctima. No, todo esto tiene un punto de por qué lo digo. Pero todo esto cambió mi vida drásticamente porque tuve que pasar muchísimo tiempo en cama, mucho tiempo en reposo. No podía caminar, no podía hacer muchas cosas. Entonces, y no podía poner peso en la pierna tampoco, por orden médica. Entonces, tenía que pasar mucho tiempo en cama, lo cual hizo que yo pierda mucha masa muscular, subí de peso, mi metabolismo cambió, hormonalmente cambió todo. O sea, aparte de todo el manejo interno de mi biología, de mi cuerpo, se fue al tarro. O sea, literal, todo lo que tenía ya como medio organizado y yo sabía cómo funcionaba como reloj y entendía cada una de las señales que me manda mi cuerpo y entendía cómo era mi menstruación, cómo era mi alimentación, cómo era mi digestión, cómo era todo. Todo eso se fue al tarro. Primero. Y segundo, el tema de entrenar. Para mí entrenar
dejó de ser una opción y no, con eso no quiere decir que me encante siempre, pero sí dejó de ser un tema que es una opción porque vi todos los beneficios. Cuando estaba estudiando para ser fitness trainer y coach, me quedó súper claro, súper claro los beneficios de entrenar. Entonces ya no era una opción y muchas veces obviamente escuchaba el cuerpo, no ponía demasiado estrés, pero sí trataba de mover mi cuerpo todos los días, de que sea algo que yo disfrute. Dejé de hacer ejercicios que no me gusten, que sean monótonos, que me cansen o que me aburran o que me hagan sentir mal. Y empecé a ver que el simple hecho de moverme era positivo. Entonces, ok, me movía todos los días, ya sea que esté bailando, hacía una clase de alguna coreografía porque me encantaba bailar, o hacía booty yoga, o hacía entrenamientos de intervalos, o corría, o iba en la bici, o sea, cualquier cosa, subía a una montaña, por ejemplo, chiquita, no de las grandes, literal, estilo Hílalo, hasta ahí llego. Pero trataba de moverme, o sea, salir a la naturaleza, whatever. Pero pasó esto y algo que se hacía muy seguido, o sea, literal, todos los días o casi todos los días era yoga. Y llegó esta lesión y primero no pude volver a hacer yoga. Pero para todo esto, un poco de historial de cómo es mi historia con el yoga, yo siempre fui muy de deportes, de estar activa. Y cuando empecé a hacer yoga, yo ya tenía mucha elasticidad. Yo podía ponerme el tobillo atrás de la cabeza o podía descuartizarme frescazos sin calentar. Era muy elástica, muy elástica. Entonces, cuando llegué al mundo del yoga y empecé a hacer yoga cuando era súper chiquitita, que tendría, no sé, 12, 11. Literal, yo ya podía hacer muchas de las cosas. Yo podía toparme los dedos de los pies, podía poner las manos en el piso cuando me doblaba. O sea, ya empecé así. Entonces, nunca supe lo que era no poder hacer eso. Pero cuando tomé mi profesorado y estudié un montón, entendí y pude ver ya en las prácticas y como profe que no es la realidad de todo el mundo, más bien es la realidad de la mayoría es lo opuesto a eso. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de empezar topándose los pies, sino más bien es lo contrario. Pero como profe, la verdad que yo lo entendía un montón. Lo entendía y mis clases siempre fueron para todos los niveles y yo siempre he explicado, y es más, una de las cosas que decía al principio de las clases es que el propósito del yoga no es hacer esas poses súper elaboradas que uno ve en internet y en redes sociales. No es tratar de poner el pie de cierta forma o hacer tal cosa, sino el ver el proceso y cómo el cuerpo responde a cada una de esas poses. Y cada una de esas poses y cada una de esos ejercicios tiene un propósito. O sea, por ejemplo, cuando hay una torsión y estamos llevando el torso y la cabeza hacia atrás, mirando hacia atrás, eso ayuda a ver nuestra resistencia o facilidad con la que vemos el pasado y con la que nos relacionamos con nuestro pasado. Hay gente que le cuesta muchísimo girar y que no puede, y que si se pone a reflexionar en su vida y en sí mismo, es gente que rechaza o que le cuesta ver a su pasado o que tiene algún tema ahí que resolver. Entonces, eso es como una de las puertas que nos da el yoga para ir entendiéndonos y ver por dónde tenemos que seguir trabajando nuestro crecimiento personal. Entonces, yo ya llegué al mundo del yoga, a mi práctica personal, con muchas habilidades y entendía mucho a las personas que no tenían esas habilidades y les ayudaba mucho a entender que el yoga no es eso. Pero volví a hacer yoga hace poquito porque recién tuve el ok de empezar a hacer un poco de yoga. Y literal, perdí todo lo que podía y además llegué a -50. O sea, el poder estirar las piernas es todo un trabajo. El poder pararme en una pierna y hacer algún equilibrio, pero mínimo. Es un montón de concentración y un montón de aprendizaje. Inclusive me he dado cuenta, y esto ha hecho que mi cuerpo me diga mucho de todo lo que ha guardado de trauma y de dolor y de emociones. Porque siento que hay lugares donde están muy tensos, donde ni siquiera puedo estirar, porque es como un sistema de defensa, como que hay un miedo, una resistencia. Entonces es muy fuerte todo lo que he estado viendo y todo lo que he estado aprendiendo, porque
pasar de ser alguien que podía hacer un montón de cosas y aparte ya estaba haciendo cosas más avanzadas en pararme de cabeza, de manos, de todas las cosas raras que hay en de de las posiciones del yoga, ya estaba a ese nivel. Cosas que me tomaron años porque no tenía fuerza en los brazos, no tenía un montón de habilidades, me costaba concentrar, entonces pasé muchos años sin poder hacer eso y ya llego a hacerlo. Y ahora no puedo ni siquiera toparme los dedos de los pies. No puedo poner las manos, o sea, cuando estoy parada y trato de bajar el torso y tocarme los pies, no puedo. Tengo que usar bloques. Y en lugar de estar molesta cuando me ha pasado ese tipo de cosas y cuando empecé este proceso y me di cuenta de cómo mi vida y mi cuerpo cambió, fue un wake up call súper grande de, wow, o sea, mi cuerpo me está comunicando tanto y estoy más conectada con mi cuerpo ahora y disfruto mucho más de hacer yoga ahora porque escucho, porque veo las señales, porque siento y me conecto con cada una de las cosas que van pasando. Y voy disfrutando cuando voy logrando hacer 1 centímetro más de esto, un abdominal más. O sea, es increíble cómo ahora disfruto. Antes era, ya quería ver el resultado en 2 segundos y ahora estoy disfrutando del proceso porque estoy aprendiendo muchísimo de mí y estoy disfrutando de ver la perseverancia, la dedicación y la paciencia con la que sé que las cosas buenas no pasan de la noche a la mañana, que las cosas increíbles no pasan de la noche a la mañana, que requieren un montón de trabajo y eso también me hizo reflexionar. O sea, cuando yo llegué a mi primera clase de breathwork, yo estaba desesperada, yo estaba sin saberlo muy bien, estaba mal y buscaba algo, pero no lo veía. Buscaba algo que me cambie la vida porque yo no podía cambiármela. Y, y luego de esa clase yo no entendí nada, o sea, no entendí qué había hecho, cómo era o por qué fue tanta catarsis de emociones. Pero empecé a trabajar y algo hizo clic, algo engranó en mi mente y algo empezó a decir, ok, yo no me puedo quedar acá, yo no puedo tener esta vida, no me gusta la vida que tengo, estoy depre, estoy con ansiedad, estoy con un montón de cosas y quiero cambiar, quiero que algo cambie. Algo tiene que cambiar, dije, algo tiene que cambiar. Y, y así fue. Y fue un día a la vez, un paso a la vez. Nunca dejé de dar pasos, por más que habían veces que eran muy difíciles cada día superarlo y que eran 20 minutos a la vez, un día a la vez, un paso a la vez, una clase más a la vez, un libro a la vez, un día de trabajo a la vez. Pero literal mi vida ha ido cambiando y ha ido creciendo y ha ido madurando y ha ido sanando tanto que me encantó ver el proceso, porque me enseña que las metas no son estas grandes ideas que uno tiene de que, no sé, voy a viajar a Dubái mañana. Es como, no, o sea, sí vas a llegarlo si quieres hacerlo, pero hay pasos y cosas que tienes que completar antes y esas son las metas que tienes que ponerte. Y son las metas dominó que, que yo siempre explico y que de hecho en la planificación de este año que hicimos, está estas metas dominó de que empiezas con algo y luego eso te motiva a cambiar algo más y eso va cambiando algo más en tu vida y eso va cambiando también en tu entorno algo y es increíble, o sea, todo trabajo interior es lo mejor que te puede pasar y lo mejor que puedes hacer por ti mismo porque no va a ser nunca dinero que gastaste o plata que botaste. O sea, realmente todo libro, todo tiempo que te tomes, toda meditación que hagas, todo curso que tomes, si es que realmente le pones la dedicación, lo vas a lograr. Y ahora con esto del yoga, la verdad que como me conozco y sé que es parte de mi rutina y que el poder hacerlo ahora es ya un regalo y es hermoso. La verdad que no me resisto, no estoy deprimida, no estoy triste, más bien estoy tan contenta de entender a mi cuerpo y de conectar con mi cuerpo desde un lugar de tanto amor, de tanta compasión, de entender de que pasó tanto, o sea, las cirugías fueron tenaces, el dolor fue tenaz, que la verdad que me hizo conectar un montón con mi cuerpo y con la gratitud que tengo de que el cuerpo que tengo me ha traído hasta acá, ha aguantado tantas cosas buenas, difíciles, dolorosas
y estoy aquí. Y y depende de mí qué pase ahora en adelante, así como siempre lo fue. Es mi responsabilidad y está en mí lo que llegue a pasar y lo que yo logre o no en el futuro. Así que ese ha sido uno de los temas que más me enseñaron este año y sé que sigo aprendiendo de eso y es un proceso y es un aprendizaje enorme porque además ahora puedo relacionarme y conectar con mis alumnos, con mis alumnas desde otro lugar, con las personas que enseño, con las personas que ayudo desde otro lugar, porque siempre estuve en este sentido, siento que estuve en un lugar muy privilegiado y ahora lo entiendo desde un lugar experiencial de que no puedo. Y no sé en cuánto tiempo vaya a poder y no sé cuándo vuelva o si es que vuelva al mismo nivel o tal vez sea otro nivel, otra forma, desde otro lugar. Tal vez no voy a volver al 100% con esa rodilla y con esa pierna. ¿Quién sabe? Es una historia todavía por escribir, pero creo que es una historia hermosa y creo que va a ser muy enriquecedora y ha sido ya una lección increíble en muchos sentidos para mí. Así que eso, creo que hoy voy a hacer un episodio cortito, pero quería compartir este tema. La verdad que uno no sabe cuándo la vida puede cambiarle, uno no sabe las cosas que ahora puede hacer y que tiene, puede que en algún momento las pierda y, y no hay cómo dar nada por sentado. No hay cómo dar nada por sentado y hay que cuidarse y es nuestra responsabilidad cuidarnos y asegurarnos de que estamos bien, porque desde ese lugar es de donde nosotros damos y desde ese lugar también nos encargamos de aprender a recibir, que es algo que también nos cuesta muchísimo y que es otra de las lecciones que aprendí con esta lesión de la rodilla. Así que nada, con esa reflexión les dejo y espero que tengan un hermoso día y estaré de vuelta pronto.